Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, la voluntad del Padre siempre ha sido traer de vuelta a los hijos a la casa. Y aunque respeta la voluntad de cada persona, Él ha provisto desde el principio todo lo necesario para que esa vuelta sea una realidad. Él nos dio su palabra para que a través de ella pudiéramos conocer a Dios. Él se ha revelado a través de la Biblia. En ella encontramos su carácter, encontramos su voluntad, su corazón. Después envió a Jesús, a su Hijo, su propio Hijo, para que ese precio que debíamos pagar por causa del pecado, Él lo pagara y nuestra alma fuera redimida allá en la cruz. Y cuando ya Jesús cumplió su obra aquí en la tierra, envió al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de vida, de verdad, que nos sella como hijos e hijas de Dios, que nos recuerda todas las cosas que Jesús nos ha enseñado y que nos transforma para que disfrutemos de la plenitud de vida que el Señor tiene para ti y para mí. ¿Cuántos creemos y sabemos que Dios tiene una vida plena para nosotros? Dios tiene una vida plena para cada uno de nosotros. Pero fijaros, es una vida sin parches. ¿Sabéis lo que es un parche, verdad? Yo recuerdo cuando era jovencito que de aquella no te compraban un chándal cuando se rompía uno. Venías con las rodillas rotas del colegio y ¿qué hacían? Un parche. Y el día siguiente volvías a hacer otro agujero, otro parche. Yo tenía que ir sujetándome el chándal porque me pesaban tanto las rodillas de todos los parches que tenía que se me caían los pantalones. Era una época donde las cosas no se tiraban, se arreglaban. Pero sabéis, la vida con Jesús no es una vida de parches, de remiendos ni de reparaciones. Podemos remendar un calcetín, podemos reparar un coche, pero una vida ni se remienda, ni se parchea, ni se repara. Jesús vino para darnos una vida totalmente nueva. ¿Amén? Totalmente nueva. Y ese es el título de esta palabra que tengo para ti. Nuevos y no reparados. Jesús te ofrece una vida totalmente nueva. Una vida totalmente nueva. Vamos a leer en Éxodo capítulo 2, como os he dicho, versículo 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bien, creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de Moisés, un niño hermoso que cuando nació sus papás lo escondieron porque Faraón había dado orden de asesinar a todos los varones. Después de 3 meses, no pudiendo esconderlo más, lo ponen en una pequeña cesta, lo llevan al río y la hija de Faraón adopta a ese pequeño. Ese pequeño crece y, como vemos aquí, cuando ya cumplió la edad adulta, él sabía que era hebreo, pertenecía a los hebreos y decide hacer lo que él creía, a lo que había sido llamado, liberar a su pueblo. Ahora bien, quiero antes de llegar a ese punto hablarte de algunas cosas importantes. Y la primera es el engaño de Egipto. El engaño de Egipto. Y fijaros, en el mundo espiritual, Egipto puede simbolizar muchas cosas para ti y para mí. Tanto la vieja vida de pecado, con sus placeres y su desenfreno, como la esclavitud moral y espiritual que producen temor y sufrimiento en nuestras vidas. Todos hemos experimentado eso, ¿verdad? Pero también puede simbolizar algo. Y es lo que le sucedió a Moisés. Egipto puede simbolizar para nosotros o representar un lugar donde nos sentimos seguros. Un espacio donde creemos estar bien, donde todo lo tenemos controlado. Una zona de confort en la cual nos aferramos a nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarnos con el Señor y también con los demás. Egipto es ese lugar donde nos autopercibimos como personas que no lo hacen todo bien, pero casi. Personas a las que nadie tiene por qué decirles nada. Hombres y mujeres que se ven las más adecuadas para ocupar el lugar que tienen y hacer la obra de Dios. Moisés estaba convencido de que él era el hombre correcto que hacía lo correcto delante de Dios. Y supuso que sus hermanos también lo iban a ver.
De hecho, lo acabamos de leer, ¿no? Dice que pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Moisés estaba engañado por la visión que él tenía de sí mismo, de Dios y de la vida. Él sabía, por alguna extraña razón, que sería el libertador de su pueblo. Y tenía ese deseo, como tú y yo tenemos buenas intenciones, ¿verdad? Era un sueño noble, admirable. Pero cuando salió a llevar a cabo, a ejecutar dicho sueño, ¿qué pasó? Que lo hizo a su manera, matando incluso a una persona para lograrlo, y fue rechazado y fracasó. ¿El problema cuál es, hermanos? ¿No era Moisés el libertador? ¿No eran sus hermanos un pueblo oprimido que quería ser liberado? ¿No era Dios un Dios grande y fuerte, poderoso, para sacar al pueblo de Israel por mano de Moisés? Bien, había un problema, que es que Egipto tenía el entendimiento de Moisés nublado, como lo tiene en tu vida y en la mía. Moisés no estaba listo para llevar a cabo esa misión, porque su carácter no era lo suficientemente profundo como para sostener y apoyar su llamado. Moisés necesitaba una transformación radical y profunda en su corazón, en su mente y en su carácter. Necesitaba adquirir una manera nueva, distinta de ver el mundo, de verse a sí mismo y sobre todo de ver al Señor. Necesitaba una nueva concepción de vida. Y esta palabra es actual para ti y para mí hoy día. Pues aun llevando años en el Evangelio o años desde que conocemos a Jesús, incluso años acudiendo cada fin de semana a la iglesia, congregándonos, sirviendo, podemos vivir con una visión totalmente distorsionada, errónea de nosotros mismos, de Dios y del mundo que nos rodea. Tú y yo podemos encontrarnos en el mismo lugar en el que se encontraba Moisés. Y lo que necesitamos es ser transformados desde lo más profundo de nuestro ser. Hasta que el ego, es decir, el yo, muera y Egipto salga totalmente de nosotros. ¿Amén? Es muy serio. Aquí tenemos algún mecánico, ¿verdad? Tenemos a Luis y alguno más que le gusta la mecánica y entienden mecánica. Bueno, hay veces que la gente viene al taller y lo que necesitan los coches, ¿qué es? Un poco de chapa y pintura. Un rasguño, un abollón. Pero, ¿sabéis? Hay momentos en los que chapa y pintura no es suficiente. Ese coche está tan dañado, o tal vez sus daños sean internos, del motor, de la dirección, de la transmisión, de la caja de cambios, cualquier cosa que al ojo, a primera vista no se ve, pero impiden que ese vehículo funcione correctamente. Bueno, eso nos pasa a nosotros como personas todo el tiempo. Hay áreas en nuestra vida que están dañadas, que están rotas. Hay heridas, hay circunstancias, hay miedos, hay fracasos, hay gigantes que se levantan constantemente delante de nosotros que no hemos superado, no hemos sanado, no hemos vencido. Y lo intentamos con todas nuestras fuerzas, pero no avanzamos. Ahora, creo que a nadie le gusta sufrir. ¿Hay alguien aquí que le guste sufrir? A nadie nos gusta sufrir. Pero creo que todos sabemos o intuimos que el sufrimiento es parte de la escuela del Señor para formar nuestro carácter y transformarnos a su imagen. El sufrimiento es parte. Ahora, no cualquier tipo de sufrimiento. A menudo huimos de los tratos y los procesos del Señor, pues la transformación de la que el Señor nos habla y nos ofrece implica renuncias y pérdidas que muy a menudo no estamos dispuestos a asumir. Así que, no sé tú, pero yo soy experto en esto, intentamos autoconvencernos de que con cambiar algunas cosillas, un poco de chapa y pintura, con cambiar algunos hábitos, es suficiente. Un retoque por aquí, una pequeña reparación por allá, un poco de maquillaje por el otro lado y listo. Ya estamos preparados. Vivimos así a menudo. Vivimos así a menudo como hijos e hijas de Dios. Vivimos en la superficialidad de creer que lo que a Dios le importa es lo de fuera. ¿Sabes? A Dios lo de fuera le importa bien poco, aunque hay que venir guapo, ¿eh? Hay que ir guapo por la vida. La belleza interna tiene que reflejarse externamente. Pero donde Dios quiere trabajar, donde el Señor está interesado, es en lo más profundo de nuestro ser. Es en nuestro corazón, porque del corazón mana
La vida. Lo que somos emana de lo más íntimo, de lo más profundo de nuestro ser. Es ahí donde se producen los buenos y los malos pensamientos. Es ahí donde se produce la vida o la muerte. Los homicidios, los robos, los hurtos, las fornicaciones, las borracheras, todo eso de lo que nos habla el apóstol Pablo, todo sale de nuestro corazón. Y ahí es donde el Señor quiere trabajar. ¿Qué sucede? Que eso implica renunciar, implica morir al yo, al me, a mí, para mí, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino, lo que a mí me gusta. De Jesús, dice Hebreos 7, del 9 al 10, perdón, 5 del 7 al 9, Hebreos 5 del 7 al 9, que dice que, y Cristo, en los días de su carne, Hebreos 5 del 7 al 9, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y fijaros lo que dice a partir de ahora, fijaros. Y aunque era hijo, y hijo con mayúsculas, era el hijo de Dios, era Dios hecho hombre, por lo que padeció, es decir, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y yo me hago esta pregunta. ¿En qué podía ser perfeccionado aquel que ya era perfecto desde la eternidad? ¿En qué podía ser perfeccionado? Porque Pablo dice que debemos crecer en la estatura del varón perfecto, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿cómo dice la palabra que él debía ser perfeccionado? Bien, no en cuanto a su carácter y a su naturaleza, pero como hombre, Jesús fue perfeccionado en el sufrimiento que se produce como resultado de la obediencia. ¿Vosotros creéis que Jesús sufrió cuando estuvo en la tierra? Sufrió todo el tiempo, al ver al mundo caído, al ver las consecuencias del pecado. Él sufría con los que sufrían, se compadecía de los más débiles, de los hambrientos, de los enfermos. Y en su hora más oscura, él mismo le pidió a sus amigos íntimos, Jacobo, Pedro, Juan, venid conmigo, porque estoy triste y estoy triste hasta la muerte. Es más, Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, hazlo de otra manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que sudó gotas de sangre. Estaba sufriendo tanto que sus capilares se rompieron, su cuerpo reaccionó y dejó de sudar sal con agua y sudó sangre. Creo que hasta el día de hoy ninguno de nosotros ha sudado sangre todavía, ¿verdad? Fijaros, quiero dejaros aquí un principio, y un principio que es importante. Dios no bendice tus buenas intenciones. Puedes tener buenas intenciones, Dios no las bendice. El Señor bendice tu obediencia. ¿Quieres la bendición de Dios para tu vida? Tienes que empezar a obedecer. Y si ya lo haces, sigue obedeciendo, cueste lo que te cueste. Porque Dios no bendice las buenas intenciones. Dios bendice la obediencia. Hermanos, el Señor no está interesado en arreglarnos un poco. Él no quiere dejarte ahí como un pequeño Frankenstein, una pata de aquí, una oreja por allá, un ojo de cada color. No, Él quiere hacernos completamente nuevos. Él quiere transformar nuestra vida para que nuestra historia sea transformada y así poder transformar todo lo que nos rodea. En Jesús tenemos la capacidad y el potencial de transformar no solamente nuestra familia, sino a nuestra generación y en las generaciones venideras. Pero para ello, tú y yo debemos ser colocados en un lugar que no nos gusta, y es el torno del alfarero. Porque el alfarero tiene que moldear la arcilla, la tierra, a veces destruirla una y mil veces, hasta que es tan frágil y a la vez moldeable y flexible para que tome y adopte la forma definitiva. La única manera de alcanzar los propósitos y las promesas de Dios, como hemos escuchado en esta mañana, en nuestra vida, es dejándonos transformar. Es permitiéndole al Señor que transforme nuestra vida desde el interior. Porque, ¿sabes? Puedes venir aquí y poner una sonrisa de oreja a oreja y decir, hermano, hermana, que Dios te bendiga, y poner cara de espiritual, voz de santurrón o santurrona, e intentar engañarnos a algunos. Y tal vez algunos caeremos en el engaño, pero, ¿sabes? Al Señor no lo puedes engañar. Al Señor no lo podemos engañar.
Y hoy día somos tan tontos que hasta en las redes sociales exponemos lo que realmente somos. De la manera que no nos vestimos aquí, nos vestimos para hacer la fotito en redes sociales. De la manera que no nos comportamos aquí, nos comportamos cuando salimos y encima lo grabamos y lo subimos a internet. Y eso no lo digo a los jóvenes, lo digo también a los adultos. Porque al final, lo que somos sale. Lo que realmente somos sale, aflora. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y tus redes sociales? El Señor quiere hacernos totalmente nuevos. Totalmente nuevos. Así que si tu deseo, como yo estoy seguro de que lo es vivir en el propósito del Señor, debemos abandonar la superficialidad, dejar de huir y someternos al trato del Señor. Y ese trato te llevará a donde llevó a Moisés, al desierto de Madián. ¿Has estado alguna vez en Israel o en Tierra Santa? Bueno, pues Israel, la mitad del país es un vergel, pero de Jerusalén hacia el sur es un desierto. Es uno de los desiertos más áridos, calurosos e inhóspitos del mundo. Hasta el punto de que lo que es el desierto del Mar Muerto, donde está el Negev y el desierto de Judea, las montañas, que son montañas enormes, están compuestas por sal, son hechas de sal. Ahí podemos entender la historia de Lot y de su familia huyendo de Sodoma y Gomorra. Ahí están Sodoma y Gomorra. Son kilómetros y kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados de arena, tierra, piedras y sal. Pues a un lugar como ese huyó Moisés. ¿Y para qué huyó Moisés a ese lugar sin saber que eso formaba parte del trato de Dios para su vida? Pues para desaprender para llegar a ser. ¿A cuántos os gusta aprender cosas nuevas? A mí me gusta aprender. A mí me gusta aprender. Yo estoy todo el tiempo leyendo. Cualquier cosa que cae en mis manos la leo. Me gusta aprender, me gusta leer, me gusta conocer. Soy una mente inquieta. Y seguro que muchos de vosotros también. Pero, al igual que Moisés antes de salir de Egipto, aprendemos mal en ocasiones y tenemos una visión distorsionada, como he dicho antes, del Señor, de la vida y de nosotros mismos. En Egipto había mucho de Moisés dentro de Moisés. Y había mucho de Egipto dentro de Moisés. De la misma forma que hay mucho de nosotros y del mundo dentro de nosotros también. ¿Lo repito o lo has entendido? Hay mucho de nosotros y del mundo dentro de nosotros. Y fijaros, como he dicho antes, la motivación de Moisés era buena. ¿Qué quería hacer? Liberar al pueblo. Pero su carácter y su forma de entender o de pensar no estaban a la altura de las exigencias del llamado que Dios le había dado. Por lo menos no de momento. Hasta ese momento que hacía Moisés, él actuaba conforme a lo que él creía que era correcto. Conforme a su juicio, a su sabiduría, a sus fuerzas humanas. Y yo me veo a menudo representado en la persona de Moisés y te veo a ti representado. Yo creo, yo pienso, hermano, ¿le has preguntado al Señor? ¿Has acudido a la palabra? ¿Has pedido consejo? No, pero yo creo, pero yo no te estoy preguntando lo que tú crees, ni lo que tú piensas. Te estoy diciendo si para tomar esa decisión tan importante has confiado en el Señor en vez de confiar en ti mismo o en ti misma. Moisés tenía todo el potencial para ser el gran libertador que después fue, pero su carácter no estaba formado, no había sido transformado. Actuaba conforme a su criterio y no bajo la dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, había muchos aspectos en el carácter de Moisés en los que el Señor quería obrar. Y también había otros que el Señor quería sacar completamente, arrancar para siempre del carácter de Moisés. Y exactamente lo mismo pasa con nosotros. Si yo te pregunto cuáles son tus preocupaciones diarias, pues dirás el trabajo, la economía, los hijos, la casa, el matrimonio, tus sueños, tus planes de futuro, tu carrera universitaria, y todo eso está bien. Pero, ¿sabes? El Señor está mucho más interesado en algo más importante, y es tu carácter, es tu corazón. Porque hemos sido llamados a glorificar al Señor en todo. Entonces, Él quiere que tú y yo tengamos éxito en todas las áreas de nuestra vida, pero como le decía el apóstol Juan, quiero que prosperes en todas las cosas como prospera tu alma.
como prosperas en tu carácter interior, así como eres transformado, renovado y creces en tu carácter conforme a la imagen de Jesús, así quiero que crezcas en todo lo demás. En cambio, tú y yo ponemos el enfoque en todo lo demás y pensamos que el carácter que lo hará el Señor, ¿no? Él quiere transformar nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Para que seamos diligentes, seamos fieles en todo lo bueno que el Señor quiere poner en nuestras manos, lo administremos bien y le demos gloria y honra a aquel que nos permite alcanzar las metas y los sueños. El Señor tuvo que tratar con Moisés para que él entendiera que lo más importante es forjar un carácter conforme al carácter del Señor. Fijaros, ¿a cuántos os gustan esos procesos, esos tiempos de prueba que el Señor de vez en cuando nos hace pasar? A ninguno, ¿verdad? Pero son necesarios, son necesarios. ¿Cómo sabemos si un metal precioso es realmente precioso? Cuando pasa por el fuego, cuando pasa a altas temperaturas, cuando es expuesto a lo que quita la escoria y revela su verdadera naturaleza. Cuando tú y yo pasamos por la prueba, el Señor no está descubriendo cómo somos, nos está haciendo ver cómo somos. Él ya lo sabe, Él ya lo ve, pero tú y yo necesitamos descubrirlo. Necesitamos ver a través de los ojos del cielo para entender las áreas de nuestra vida que aún no están sujetas y sometidas al Señor. Es decir, el Señor nos dice, mira, hasta ahora tú sabías todo esto, pero tienes que desaprenderlo para empezar a ser lo que yo he diseñado para ti en la eternidad del cielo. Y tristemente, no todos están dispuestos. ¿Saben por qué hay hermanos o personas que son como el Guadiana? Lo decía el pastor Javier la semana pasada. Aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Viene una temporada y luego no están. Sirven al Señor durante temporadas y luego se quedan en la iglesia pero no hacen nada. Porque hay esa inconstancia en el servicio y el seguir a Jesús en nuestras vidas, sencillamente porque no queremos que Dios toque ciertas áreas de nuestra vida que creemos nuestras y con derecho de administrar y gestionar. Pero Moisés tuvo que aprender una cosa, que es que si él había sido llamado por Dios, Moisés ya no era el dueño de su vida. Era el Dios que lo había llamado el dueño de toda su existencia. Y ahí está la clave del éxito en la vida cristiana. ¿Quieres a Jesús como Salvador? Amén. ¿Quieres a Jesús como Señor? Amén. Hay algunos que se ha quedado callado. Porque para mí como pastor es muy fácil reconocer quién tiene a Jesús como Salvador, pero no lo tiene como Señor. Porque viene a la iglesia a pedir, va al Señor a pedir, a esperar que otros hagan por él o por ella, que Dios haga, pero no están dispuestos a morir. No están dispuestos a irse al desierto de Madián y dejar que Dios destroce toda su existencia hasta darle la forma que tenemos en el cielo. Por eso, la vida con Jesús no es fácil. Es maravillosa. Yo no la cambio por nada. Pero no es fácil. Porque es un proceso donde morimos cada día. Donde cada día decimos no a mí mismo, sí al Señor y a su palabra. Donde estamos dispuestos y dispuestas a renunciar a aquello que más amamos en esta tierra por abrazar la gloria que un día recibiremos en el cielo. Cuando estamos dispuestos a dejar que se nos digan las cosas tal y como son. ¿Saben? Vivimos una generación de hombres y mujeres que no queremos que nadie nos diga nada. Nos ofendemos cuando alguien nos exhorta, nos llama la atención, aunque sea con amor y con buenas palabras. No queremos que nadie se meta en nuestra vida. Pero quiero decirte algo, si tú eres un discípula de Jesús, no es tu vida, es la vida que Dios te ha dado. Y esa vida se vive en comunidad, se vive en el cuerpo, se vive dentro de la familia. A mí me encanta cuando mi pastor me llama o hablamos y me va preguntando cosas y en cierto momento, Serafín, yo eso no lo tengo claro. ¿Sí? ¿Y cómo lo harías tú? Pues yo creo que ahí te estás equivocando. Creo que ahí no estás yendo por... Me encanta. ¿Saben por qué? Porque mi pastor me está demostrando que me ama. Cuando alguien me corrige, me está amando. Cuando alguien me llama la atención, se está preocupando por mí.
Le está importando más mi vida y mi futuro que lo que yo pueda pensar de él en ese momento. Tenemos que desaprender esa manera mundana de pensar y de vivir, como tenía Moisés, donde él se creía el centro y el ombligo del universo, para llegar a ser lo que luego fue. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza. Y saltamos al versículo 10 y dice que el Señor le aparece, le habla y le dice: Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, escucha bien esto, entonces Moisés responde: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Veis el contraste? 40 años atrás, Moisés joven, vigoroso, en torno a 40 años tendría. Dice: ¿cómo? Yo sé que mis hermanos son los hebreos y mi padre el faraón, o mi abuelo el faraón, está oprimiéndolos. Yo los voy a liberar. Y la fastidió. Ese error le llevó al desierto de Madián por 40 años. 40 años. Tú y yo nos quejamos por una pruebecita de varios meses. 40 años. 40 años en los que, en este momento de Éxodo 3, sucedió un milagro. Ya no quedaba nada de Moisés. Ya no quedaba absolutamente nada de Moisés. El Moisés de Egipto había muerto en el desierto de Madián. Había desaparecido. Había sido enterrado entre piedras, arena y excrementos de cabra y de oveja. Durante 40 años, ese hombre arrogante y autosuficiente que un día huyó de Egipto había sido transformado en una persona totalmente nueva. Sara, por favor. Moisés recibió una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva vida. Fijaros hasta qué punto ese Moisés había desaparecido, que años después, en Números 12:3 leemos: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La única vez que Jesús dijo: aprended de mí, fue para afirmar que debíamos ser mansos y humildes de corazón. Nunca más dijo que aprendiéramos de él. Es verdad que todo tenemos que aprender, pero la única vez que él dijo: para que os vaya bien, tengáis descanso en vuestras almas, podáis avanzar en la vida cristiana, tenéis que ser mansos y humildes de corazón. La humildad es tener un concepto adecuado y correcto de nosotros mismos y de los demás. ¿Pero qué es la mansedumbre? La mansedumbre es el dominio de nuestro hombre y mujer interior bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, ya no es que yo creo, es que yo pienso, es que tengo miedo, es que estoy asustado, es que creo que... No. Es decir, no importa la circunstancia que esté viviendo, la vivo sujeto al poder y a la autoridad del Espíritu Santo. Por eso es una persona equilibrada. Una persona que no va dando tumbos por la vida, que no es inconstante, que no es de doble ánimo, que un día está y al día siguiente no se sabe dónde estará. Una persona que pase lo que pase en su vida, permanece firme. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha creído. Sabe quién actúa con un poder sobrenatural en su vida. Y se sujeta y se somete a esa voluntad y a ese poder cada día. Pero para eso, tu yo tiene que morir, tiene que desaparecer, tiene que desintegrarse en las arenas del desierto. Porque mira, si te crees inferior, eres orgulloso. Y si te crees superior, eres orgulloso. Si tienes complejos, eres orgulloso. Y si tienes el ego muy hinchado, eres orgulloso. Sea como fuere, si no tienes una visión correcta de ti mismo, de ti misma, somos orgullosos. Porque no se trata de lo que tú y yo pensamos de nosotros, se trata de lo que el Señor piensa de nosotros. Moisés
fue literalmente desintegrado en su interior durante 40 años. Fijaros, un hombre que vivía en el palacio del gobernante más poderoso sobre la tierra, el faraón de Egipto. Un hombre que podía tener todas las mujeres que quisiera. Dice que había sido instruido en toda la astronomía, las matemáticas, las ciencias, el conocimiento de Egipto, lo cual quiere decir que había ido a la mejor universidad, con los mejores maestros. Un hombre que vivía vestido con las mejores galas. Disfrutaba de los manjares más deliciosos. Un hombre que daba una orden y se ejecutaba. Y de repente, ese hombre se encuentra en el desierto de Madián, viviendo en tiendas de campaña, rodeado de ganado que se metía a veces incluso hasta las tiendas, rodeado de niños, de ancianos, donde todos son iguales. Y tiene que ponerse a cuidar del ganado, y si luego vemos la historia del Éxodo, dice que para los egipcios los ganaderos eran abominación. Tuvo que hacer lo más abominable, lo más repulsivo, lo más asqueroso que le podían pedir a un egipcio, eso le pidieron a Moisés. Ah, ¿quieres quedarte con nosotros, Moisés? Muy bien, majo. Pues venga, a cuidar las ovejas y las cabras de Jetro. Su boda ya no fue una boda en el mejor de los palacios, con miles de cantantes y de músicos. Fue una boda en torno a una hoguera en medio del desierto, con unas pocas personas. El menú de boda no fue el más elegante. Tal vez un cabrito, un cordero y mucho vino. 40 años cuidando un ganado que no era suyo, ni siquiera era suyo. 40 años solo, durante meses, en el desierto, uno de los desiertos más inhóspitos y peligrosos del mundo, cuidando animales que para él en su momento eran repulsivos y que ni siquiera le pertenecían porque eran de su suegro. ¿Qué fue lo que hizo el Señor durante esos 40 años en la vida de Moisés? ¿Lo abandonó? No, ¿verdad? No lo abandonó. ¿Dejó de amarlo? No. ¿Lo castigó por su arrogancia y su prepotencia? No. Sencillamente lo transformó. Lo transformó. Y aquí quiero dejarte otro principio que para mí ha sido importante a lo largo de la vida. Moisés pensaría muchas veces que el Señor lo había abandonado, ¿verdad? Y que estaba lejos. Pero, escucha esto y si quieres apúntalo. Dios nunca está más cerca que cuando parece estar lejos. El Señor nunca está más cerca que cuando parece estar lejos. Lo que parece abandono, en realidad, es preparación para el futuro. Lo que a tus ojos es abandono, sencillamente es preparación para el futuro. Para que seas la persona que Dios quiere que seas y hagas lo que el Señor quiere que hagas. Ahora, ¿qué sucedió en el desierto que transformó a Moisés en el hombre que luego fue? Bien, en primer lugar, el Señor sacó a Moisés de su zona de confort. ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Dónde te sientes seguro y de ahí no te quieres mover? Puede ser que no sea un lugar físico, tal vez sea un lugar emocional, sea una forma de pensar, un estilo de vida, un hábito. Bien, pues el Señor lo sacó de su zona de confort, donde él se sentía seguro y confiado, y lo llevó a un lugar donde no sabía absolutamente nada, y tuvo que aprender de cero. Después comenzó a liberar a Moisés de las voces extrañas que ahogaban la voz de Dios, que la distorsionaban y generaban confusión, orgullo, rebeldía y, en última instancia, ansiedad. Tú y yo estamos escuchando voces todo el tiempo. Escuchamos la voz del mundo y de la sociedad, escuchamos la voz de nuestra conciencia y de nuestro yo, escuchamos la voz de Satanás y de sus demonios que nos bombardean todo el tiempo y escuchamos también la voz de Dios. ¿Qué sucede? Que todas las voces gritan, chillan, quieren tener preeminencia en nuestro interior. En cambio, la voz de Dios es como un susurro apacible. Yo he experimentado esto a menudo. Entras en un lugar donde hay muchos niños. Y los adultos, sean maestros, sean los responsables, tutores legales, incluso las mamás a veces, niño, quédate quieto, para de aquí, coge, y los niños revoltosos. Y de repente llega papá o llega el director del colegio
O llega el pastor, se planta en la puerta y dice, chicos, todos en su sitio. Y de repente se crea el silencio y cada uno se sienta. ¿Por qué? Porque identifican esa voz, esa figura, como la de alguien que tiene autoridad, pero que además los ama y los protege. Y por lo tanto, esa orden es necesaria para que les vaya bien. Así sucede con el Señor. Y Moisés tuvo que estar durante 40 años en el desierto para que esas voces que distorsionaban la voz del Padre fueran desapareciendo, desvaneciéndose en la soledad y la voz del Señor fuera cada vez más clara. Sí, cuando el Señor te lleva a un lugar apartado, no pienses que te está castigando, está ayudándote a reconocer su voz en medio de todas las demás. También confrontó su autosuficiencia y su espíritu de control. Hermanas, no tenéis que controlarlo todo. No tenéis que decirle al marido cómo vestirse, cómo ponerse, cómo ir, cómo entrar, cómo salir, cómo hacer, cómo dejar de hacer. ¿No? A menudo me encuentro con hermanas que me dicen, pastor, es que mi marido es como un niño. Ya, ¿cómo lo tratas? Como lo tratas, literalmente. Si tú lo tratas como un niño vas a tener en casa. Deja que tu marido sea un hombre. Y si no puedes hacerlo sola porque no vas a poder, mándaselo al pastor. Los varones de esta casa ya saben, ya estamos aprendiendo lo que significa ser hombre, ¿verdad? Especialmente cuando nos pegamos un buen calambrazo, ¿eh, Rafa? Uno de los males de esta generación es la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad que es exceso de futuro. Nos preocupamos por lo que puede pasar, que casi nunca pasa y casi nunca pasa como pensábamos que iba a pasar. ¿Y por qué ansiedad? Porque queremos tenerlo todo controlado, sabiendo que no podemos controlar casi nada. Pero queremos tenerlo todo controlado, queremos tenerlo todo en nuestro lugar seguro. Bueno, yo te voy a dar un consejo que si lo quieres te irá bien. Suelta el control. Suelta el control y tu autosuficiencia. Empieza a confiar en el Señor. Empieza a confiar en el Dios que te ha salvado. Empieza a confiar en un Dios que creó todo lo que existe con el poder de su palabra. Empieza a soltar el control y confía en el Señor. El Señor derribó los prejuicios, las estructuras rígidas y los paradigmas internos que mantenían a Moisés atrapado en una prisión invisible. Moisés pensaba que era un príncipe de Egipto, Moisés era un esclavo de mentiras, un esclavo de engaños de este mundo. En cambio, en el desierto, cuando ahí no hay paredes, no hay absolutamente nada, él pudo ser consciente de su esclavitud interna y el Señor trabajó en él, transformando su mente, su corazón y su persona. Moisés sabía que había sido llamado por el Señor y el Señor en el desierto lo liberó de la visión distorsionada de ese llamado. A menudo me encuentro como pastor con hermanos y hermanas que dicen, pastor, yo ya estoy preparado. Digo, muy bien, venga conmigo esta semana que tenemos que limpiar los váteres de la iglesia. Uy, tengo la agenda llena. No estás preparado. No estás preparado. Años y años viendo a jóvenes y ancianos, adultos, hombres, mujeres, de toda nación, de toda condición, creyendo que ya estaban listos para hacer la voluntad de Dios. Y a la hora de la verdad, nunca estaban donde debían estar. Moisés creía que estaba preparado y el Señor le dijo, ¿qué vas a estar preparado? Venga, al cole. 40 años en el cole. ¿Cuántas veces suspendería Moisés? ¿Cuántas veces repitió el curso para estar 40 años? Pues sabéis, los procesos van a durar lo que tú y yo determinemos que duren. Cuanto antes nos rendimos y morimos, antes naceremos, antes resucitaremos, antes veremos a Dios actuando y obrando a través de nosotros y en nosotros. El Señor trabajó a solas con Moisés, despojándolo de todo hábito y actitud que le robaba la intimidad con él. ¿Tú reconoces las cosas que te roban la intimidad con el Maestro? Y no me digan los niños, si tienes niños pequeños. No, es que los niños, todos hemos tenido niños pequeños. Y todos tenemos 24 horas. Y algunos hemos tenido 2, 3 trabajos, más el ministerio, más los niños pequeños, más yo que sé cuántas cosas. 24 horas. Si te pasas de esos 24, 12 durmiendo, pues no vas a tener tiempo.
Y de las 12 que te quedan libres, te quedas, haces la mitad viendo la tele o viendo redes sociales, la otra mitad cocinando para comer y comiendo. Algunos se ríen, pero es una triste realidad. Acordaros que yo nunca digo nada sin sentido o con intención. Pero poquito que me queda es para trabajar, Señor, tengo que proveer para mi casa. Hermanos, todos tenemos 24 horas. El éxito está en cómo las administramos. ¿Cómo administramos esas 24 horas de cada día? El Señor trabajó con Moisés para despojarle de todo aquello que le robaba la intimidad, porque si algo va a transformar tu existencia es la intimidad con el Señor. Cuanto más cerca estés de Jesús, más te parecerás a Él. Y cuanto más te parezcas a Jesús, mejor te irá. ¿Amén? Y finalmente, aunque seguramente hizo mucho más, el Señor trató con la suciedad y el pecado de Moisés en el desierto. ¿Saben cuándo se ve si una persona es verdaderamente íntegra? Cuando está sola. Cuando está sola, cuando cree que nadie le ve, en el trabajo, en la casa, con el móvil, en la tele, en el baño, cuando tiene dinero ajeno, ahí es cuando se ve si una persona es íntegra o no es íntegra. Porque delante de los demás todos nos portamos bien, ¿verdad? Aquí todos somos muy buenos. Pero ahí cuando pensamos que nadie nos ve. Os voy a dar una definición de integridad que es muy sencilla, aunque no está en los libros. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Hacer lo correcto en el lugar secreto. Ahí es donde se prueba realmente de qué pasta y material estamos hechos. Así que el Señor trató con Moisés durante 40 años para que dejara de ser un hombre arrogante, pecador y asesino, porque Moisés fue un asesino, y se convirtiera en el hombre más manso de la tierra. Hermanos, todo esto hizo de Moisés un hombre completamente nuevo. Fue transformado en una persona completamente y totalmente nueva. Una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva vida. Así que esto no fue una reparación. El Señor no lo tuvo en el taller durante 40 años reparándolo, no. El Señor lo hizo completamente nuevo, completamente nuevo. Una transformación radical y maravillosa que convirtieron a Moisés en el profeta más poderoso de la tierra y de la nación de Israel hasta los tiempos de Juan el Bautista. Jesús lo dijo. Pero tuvo que pasar por el desierto. ¿Sabéis quién más pasó por el desierto? Jesús pasó por el desierto. ¿Sabéis quién más? Elías pasó por el desierto. Pablo pasó por el desierto. Y hay algo común en estas personas. Moisés y Elías son los que aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración. Y Pablo es el mayor apóstol que haya dado la iglesia a lo largo de la historia. Él no conoció a Jesús en persona hasta que lo vio en el camino a Damasco. Pero él no lo escuchó en vida, él no lo siguió en vida. Como él dijo, el último de los apóstoles como un abortivo, el que no lo merecía. Y el que más personas alcanzó con la predicación del Evangelio. ¿Sabéis dónde estuvo Pablo durante 3 años y medio después de su conversión? En el desierto de Arabia, 3 años y medio en el desierto recibiendo la revelación del Evangelio. Elías pasó gran parte de su vida en el desierto. Moisés, la mitad de su vida, 1/3 de su vida en el desierto, bueno, la mitad porque la otra, o 2/3, 40 años solo y 40 años con el pueblo de Israel. Y luego encima no pudo entrar en la tierra prometida. Y Jesús, el varón perfecto, 40 días, siempre el 40, ¿eh? Qué número más bonito. 40 días en el desierto, llevado por el Espíritu y vuelto en el poder del Espíritu. Mis amados hermanos, el Señor nos está hablando con mucha claridad en este año. Los que habéis perseverado en todo este tiempo de atrás, donde las cosas no han sido siempre fáciles en esta casa. Los que os habéis mantenido firmes en medio de las dificultades. Los que no os habéis dejado arrastrar por las circunstancias ni por vuestras emociones o planteamientos humanos. Sois testigos de que Dios ha sido bueno y Él es fiel. Amén. Pero no podemos quedarnos ahí. Y decir, bueno, ya está, ya hemos llegado. No, todavía queda mucho por andar. Queda mucho proceso de transformación en nuestras vidas. Queda mucho que soltar y abrazar. Queda mucho de que trabajar en nuestros corazones para que sigamos pareciéndonos al varón perfecto, a Jesús. Este pueblo no necesita buenos cristianos evangélicos. Este pueblo necesita a Jesucristo. Y Jesús solamente será visible por hombres y mujeres que han sido transformados con la mano poderosa del Dios de los cielos. Amén.
hombres y mujeres que se dejan moldear, que no se conforman a lo que ahora son, o a lo que tienen o han alcanzado, sino que dicen, Señor, yo quiero más. Ahora, habiendo escuchado esto, ¿cómo crees que el Señor va a transformarte? ¿Te va a llevar a un hotel de 5 estrellas? ¿Con spa? ¿Buffet libre y todo pagado? ¿Crees que el Señor te va a llevar ahí para transformar tu vida? ¿Crees que te va a llevar a un retiro espiritual, con asientos cómodos, calefacción, una cama de 2x2 y camareros que te vienen por la mañana a traer el desayuno? ¿Cómo crees que el Señor te va a transformar? Pues te va a sacar de tu zona de comodidad. Y tal vez ya te estés arrepintiendo de haber venido al culto esta mañana. Dices, ¿para esto he madrugado yo? Te va a sacar de tu zona de comodidad. Te va a llevar a lugares incómodos una y otra vez, hasta que tu yo de Egipto desaparezca, se desintegre, no quede absolutamente nada de él o de ella. El Señor quiere despojarte de tu Moisés y revestirte con la nueva vida que Él tiene diseñada para ti. Y eso es un proceso de vida, es un proceso intenso, y es un proceso en el cual le decimos, Señor, sí, quiero, como en las bodas. Señor, sí quiero. Gracias porque no quieres arreglarme un poco. Miren, yo no sé usted, pero yo cuando vine al Señor estaba hecho unos zorros, estaba hecho polvo. No había por dónde cogerme. Por dentro totalmente roto y por fuera feo con ganas. Y fíjense, el Señor me hizo completamente por nuevo y ahora soy hasta medio guapo. Por lo menos para mi mujer. ¿Eh? Para mis hijos, ahí ya... ¿Por qué? Porque el Señor no quiere arreglarnos un poquito, no quiere repararnos, no quiere poner un poco de maquillaje, un poco de spray. No, no, el Señor quiere hacernos completamente nuevos. Eso es lo que Jesús te está ofreciendo a ti. Eso es lo que el Señor nos está ofreciendo en esta mañana. Una vida transformada y totalmente nueva. Yo no puedo hacerlo por ti, tú solo no vas a poder. El Señor puede y el Señor quiere. Así que, si tú quieres y le dejas, puedes seguir, porque yo sigo en el proceso, hace muchos años, o puedes empezar. Pero sea como fuere, el Señor quiere hacerlo en tu vida. El Señor quiere hacerlo totalmente nuevo, una nueva mente, una nueva manera de pensar, un nuevo corazón, manera de sentir, una nueva vida, una nueva persona. Alguien que refleja a Jesús a través de cada poro de su existencia. Yo quiero ser esa persona. Y saben, no me va a llevar 40 años, me va a llevar más. Me va a llevar hasta el día que mis ojos se cierren en este lado del cielo y se abran en el otro. Pero es la vida que hemos escogido. Es la vida que queremos vivir. Una vida donde cada día morimos para que la nueva vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. ¿Tú quieres esa vida para ti? Ahí va a estar tu éxito, ¿eh? Ahí va a estar tu felicidad y tu verdadera satisfacción. Ahí vas a sembrar semillas para las futuras generaciones. Y ahí verás cómo todo tu entorno empieza a ser transformado por la presencia de Dios en tu vida. Pero depende de ti, depende de ti. Y yo te invito a que en esta mañana digas, Señor, sí quiero. Transfórmame. Llévame de la mano hasta el desierto de Madián y tenme allí el tiempo que sea necesario. Aunque me sienta solo y abandonado, sé que estarás conmigo. Y trabaja en mí, Señor, trabaja en mí, trabaja en mí. Hermano, lo que más necesitamos es que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Que el Señor siga transformándonos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias.